Buenas tardes, hoy vamos a trabajar con la práctica número 8, que es la práctica de conexiones de los motores de inducción trifásicos. Entonces, el objetivo de la práctica es de que vamos a estudiar las conexiones en estrella y delta en los motores de inducción. Vamos a efectuar un cambio de conexión para un motor de voltaje dual. Esto es de que lo vamos a alimentar. Hacemos una conexión de bajo voltaje, le aplicamos 220 volts y hacemos otro cambio de conexión para aplicarle 440 volts. Entonces, bueno, la idea es de que hay que observar las diferencias entre la conexión de mayor y de menor voltaje, que vamos a ver en un rato más. Entonces, bueno, las conexiones del motor, nos la representa aquí NEMA, ¿verdad? En el caso que el motor tenga una conexión en estrella base, aquí nos dice la conexión de mayor voltaje y de menor, y qué uniones debemos de hacer, qué terminales debemos unir. Si el motor estuviese en una conexión delta, bueno, seguimos esta nomenclatura. Igual, si el motor puede operar con bajo, o sea, con 220 volts, 440 volts, hay que hacer las conexiones que nos indican estos diagramas, que comúnmente aparecen en la placa de conexiones de los motores. Lo que vamos a hacer el día de hoy en la práctica es, comenzamos con una conexión para 220 volts. Esto es, para el motor que tenemos aquí en el laboratorio, es una conexión de doble estrella, ¿sí? Son dos estrellas en paralelo. Entonces vamos a tomar la resistencia del motor entre las terminales. Tomamos resistencia entre terminal 1 y 2, 2 y 3 y 3 y 5. Llevamos las terminales del motor a la fuente de tensión, ¿sí? Y lo vamos a energizar y vamos a registrar corriente de arranque. Registramos el voltaje aplicado al motor, la corriente que toma el motor, factor de potencia en esta conexión de 220 volts y la potencia que estamos suministrando al motor. Y por último registramos la velocidad del vacío. Terminamos el registro de esas mediciones, hacemos un cambio de conexión en el motor para ahora poder aplicar 440 volts, y ahora se dice que es la estrella en serie, porque todos los grupos polo-fase del motor se ponen en serie mediante estas conexiones indicadas aquí, donde unimos para la fase A el 4 con el 7, y la terminal 1 se debe de ir a la línea 1 de la fuente de alimentación. Para la fase B se une el 5 con el 8 y la línea 2 se debe ir a la línea 2 de la fuente de alimentación. Para la tercera fase del motor se une el 6 con el 9 y la terminal 3 se va a la tercera línea de alimentación. Teniendo la conexión lista, vamos a volver a registrar la resistencia entre terminales del motor, igual midiendo terminal 1 y 2, 2 y 3 y 3 y 1. ¿Sí? Conectamos las terminales a la fuente de alimentación, ahora es 440, volvemos a registrar la corriente de arranque de este motor, el voltaje que se está aplicando, la corriente que va a tomar el motor en vacío, el factor de potencia, la potencia suministrada al motor y la velocidad en la condición de vacío. Con estos resultados, ustedes los comparan para ver cuáles son las variables eléctricas que están cambiando al haber hecho el cambio de conexión. ¿De acuerdo? Como parte del reporte, vamos a contestar lo que nos piden en nuestro manual de máquinas eléctricas 2. Buenas tardes, entonces continuamos con la parte experimental de la práctica 8, conexiones en motor de inducción. Esta práctica la vamos a desarrollar en este banco, el cual tenemos dos secciones de voltaje de alimentación, una sección de 220 volts y una sección de 440 volts. Este es el motor jaula de ardilla con el que vamos a trabajar. Este motor permite que le apliquemos las dos tensiones, ya sea que decidamos conectarlo en 220 volts o en 440 volts. Él tiene una conexión base en estrella, así es de que lo vamos a conectar en su circuito serie para 440 o dos estrellas en paralelo, que sería 220 volts. Entonces vamos a comenzar
con la conexión de 220 volts y tenemos la caja de conexiones del motor. Y para hacer la conexión de baja tensión en el motor o de menor voltaje, pues nos piden el diagrama que unamos la terminal 4, 5 y 6. Pongamos un puente. Que se unan las terminales 1 y el 7. Dos y 8, 3 y 9. Y las líneas de alimentación son las terminales 1, 2 y 3 identificadas en la caja de bornes. Entonces tenemos terminal 1, la terminal 2, terminal 3. Siguiendo nuestro manual, nos piden que registremos la resistencia óhmica. Nos vamos a medir la resistencia entre terminales de la terminal T1 y T2, 3.9 ohms. Terminal 2 y 3, 3.9 ohm. Terminales 3 y 1, 4 ohm. Vamos a llevar las terminales de alimentación del motor a la fuente de tensión. Tenemos los bornes de alimentación, y cual nos van a alimentar 220 volts. Vamos a conectar un amperímetro para ver la corriente en el arranque, y para la que ha registrado aquí vamos a medir la potencia que consume el motor en la condición de vacío. Bien, estamos listos para arrancar. Empezamos, el motor se pone en marcha sin ningún problema y vemos que tomó una corriente de arranque de 11.1 amperes. La corriente, el voltaje aplicado son 229.7 volts. La corriente de vacío del motor 1.9 amperes. La potencia que demanda el motor en esta condición son 120 watts. Y vamos a ver el factor de potencia. Que tenemos un factor de potencia muy malo, del punto 18 en retraso, ya que está en vacío. Vamos a medir la velocidad de vacío del motor. Este es un motor de 4 polos, así es que debemos estar muy cerca de las 1800 RPM. Ahora vamos a pasar a la conexión de la estrella en serie para poderle aplicar los 440 volts, y vamos a volver a registrar las mismas variables para que ustedes puedan comparar las diferencias que se tienen de haberlo energizado con 220 o 440 volts y puedan obtener sus conclusiones. Pues para esta conexión se une el 4 con el 7, el 5 con el 8, y unimos la terminal 6 con el 9.
El 1 sería la terminal 1, donde vamos a conectar la línea de la fase A. Terminal 2 del motor para conectar línea de la fase B. Y línea 3 vamos a conectar la tercera fase. Entonces vamos a registrar la resistencia óhmica entre las terminales 1 y 2 para esta conexión, y tenemos una lectura de 15.5 ohm. Ahora terminal 3 y 2. $15.4 ohm. Ahora medimos 3 y 1. $15.6 ohm. Entonces vamos a energizar el motor. Terminal 1, terminal 2 y terminal 3 a la fase C. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Por el nivel de corriente que nos va a indicar el motor, voy a darle 2 vueltas al conductor, a este conductor. Entonces lo que estemos midiendo en watts y corriente lo dividimos entre 2. Y volvemos a registrar la corriente al momento del arranque para esta conexión. Vamos a energizar. Corriente en el arranque 5.3. Voltaje aplicado 454 volts. La corriente que toma el motor sería prácticamente 1 ampere y tendríamos 90 watts, ya que tenemos que dividir entre 2 porque le estoy dando las 2 vueltas al conductor. Acá estoy registrando la corriente con una sola vuelta con este amperímetro para demostrar que tenemos el ampere. Registramos potencia que está tomando el motor. Estamos registrando 170 a la velocidad. Las 1800 RPM en esta condición de vacío. Por favor, saquen sus conclusiones al haber hecho el cambio para las 2 alimentaciones diferentes que el motor puede operar.